Y ya empezamos a funcionar. Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en la tutoría número 7 de la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar. Y además hoy empezamos tema nuevo que voy a empezar ya a compartir con vosotros, que espero que se vea bien y no haya ningún problema. Por favor, la gente que estáis en casa, ¿lo estáis viendo ahora mismo el PowerPoint? Conectad el audio y me contáis si estáis viendo bien el PowerPoint. Sí, se ve. Gracias, muchas gracias. Pues venga, vamos a empezar. En el caso de que no se vea, pues me lo notificáis, ¿vale? Por si hay algún problema, alguna incidencia. Bueno, vamos a empezar tema 3. Os recuerdo la estructura de la asignatura. Tenemos un macro tema 1, ¿no? Que era cómo consolidamos, o se construía o llegamos hasta un estado de bienestar. Incluso vimos modelos de estado de bienestar y al mismo tiempo íbamos viendo cómo se va destruyendo, cuál era los elementos que iban a destruir el estado de bienestar, ¿no? Ese es el gran tema 1. Pero ahora lo que nosotros tenemos los siguientes temas, igual que vimos el de la semana pasada, que era específico, ¿verdad? Era el de la educación, ya son temas siempre por sistemas concretos de protección, ¿vale? Sistemas dentro de la propia política social. Hemos visto el sistema educativo y ahora nos vamos ahí al sistema sanitario, ¿vale? Dentro de lo que sería el sistema sanitario, os pongo aquí para empezar. En el ámbito de la salud pública, el estado de bienestar propulsó el derecho efectivo del derecho a la vida, desarrollando las capacidades financieras, institucionales, administrativas, estratégicas y operativas dirigidas al logro de un nivel de cobertura sanitaria total de la población, con una calidad elevada de los servicios y prestaciones de los sistemas sanitarios públicos. Os recuerdo que este concepto de sistema sanitario de muy poquitos países. Es decir, ahí están contaditos con los dedos de las manos aquellos países que tienen realmente sistemas públicos de atención universal. ¿Vale? Son muy poquitos, somos muy poquitos. ¿Eso qué hace? Pues eso sitúa a España, aunque no nos lo creamos los españoles, por muchísimos motivos, entre los mejores del mundo. Pero claro, cuando nosotros atendemos nuestras listas de espera y los problemas que tenemos de accesibilidad, y si le sumamos todo el rollo del COVID y la cantidad de historias que hay asociado a lo que ha pasado con el COVID y a un montón de otras historias que no son asociadas al COVID, pero que se han encargado, sobre todo en algunas comunidades autónomas y por parte de muchos intereses de ir mermando ese sistema sanitario, técnicamente estamos hablando de uno de los mejores. ¿Vale? Entonces, claro, la comparativa de cómo estarán los otros, ¿no? Pues evidentemente, simplemente, básicamente es que no en todos los países hay sistemas que cubran a toda la población, sistemas sanitarios, y además que cubra en más cosas que el sistema sanitario, por ejemplo, que cubre, por ejemplo, la parte farmacéutica, que son cosas distintas, ¿vale? Parten de sitios distintos, pero aquí va en conjunto, ¿no? Hay sectores de la población que o no pagan o pagan muy poco por un medicamento, una prótesis o cualquier tipo de elemento que lo necesiten, ¿vale? Desde el punto de vista sanitario, funcional, etcétera. Por eso hablamos de que es uno de los mejores del mundo. ¿Qué es mejorable? Muchísimo, ¿vale? Pero técnicamente es uno de los mejores. La historia de la salud o de la atención a la salud, pues básicamente es una historia que acompaña al propio desarrollo de la humanidad, ¿no? Si bien es cierto que cuando hablamos de historia siempre nos vamos a los elementos escritos, textos escritos, pues no podemos retroceder mucho más atrás, pero siempre habrá habido un curandero, un mago, un hechicero, más mujeres que hombres, ¿vale? Esto se dice poco, pero en la antigüedad las que curaban no eran los hombres, eran las mujeres, ¿vale? Que tenían más acceso también a ese tipo de elementos, pero que no quedan registros, no quedan esos elementos. Entonces nos tenemos que ir a elementos escritos, claro, nos tenemos que ir a la antigüedad, básicamente nos vamos a Grecia, a Roma, incluso vamos a ver el tema del pueblo judío. Fijaros, Herodoto nos informaba ya de los propios avances de los egipcios. O sea, nosotros conocemos los avances de los egipcios o hemos ido conociendo los avances en salud y en medicina, que son cosas distintas, ¿eh? La salud es la salud y la medicina es otra cosa que se desarrollará un poco más adelante de otra manera, ¿no? Pero tanto de salud como de medicina de los antiguos egipcios, más que por las inscripciones y sus jeroglíficos y demás, por pueblos que estaban cercanos en la historia y habían conocido ese proceso.
y habían escrito sobre ese proceso. Pues claro, nosotros el tema de los jeroglíficos y demás tardaremos mucho tiempo hasta el descubrimiento de la piedra Rosetta, que fue hace 4 días, como quien dice, ¿vale? No empezamos a descifrarlo. Entonces, claro, todo lo que tenemos de relación o de conocimiento del antiguo Egipto eran por griegos, romanos, etcétera, etcétera, que habían hablado de esa gran cultura, o grande, porque en verdad hubo varias, ¿no? Hablaba de, bueno, Heródoto era griego del antiguo Egipto, de antigua Grecia, y ya hablaba de esos avances en salud y en medicina que tenían los egipcios. Tenían escuelas de medicina, como si fueran escuelas de medicina, entendérmelo, ¿vale? Ellos trabajaban mucho, por ejemplo, con el tema de los venenos. Para los venenos, las serpientes, trabajaban porque sabían que depende de la dosis que tú utilizabas de determinados productos, te podían matar o te podían curar una enfermedad. De hecho, el examen pase médico en el antiguo Egipto era algo así como el aspirante, ¿no? De frente a un tribunal, se bebía algo, ¿no? Y ahora, en función de lo que le iba ocurriendo al cuerpo, tenía que saber lo que había ingerido y antes de que se pudiera morir, tenía que ser capaz de construir el remedio, tomárselo. Si sobrevivía, tenía el diploma. Anda que igual, que menos mal que aquí no lo hacemos así. Yo creo que no es que probaran poco, es que se presentaba muy poca gente. Bueno, me vengo a referir. Teníamos cosas de estas, ¿no? Ellos, por ejemplo, inventaron hasta los colirios, tratamientos, fijaros, estamos hablando de tratamiento ocular, que son temas muy complicados, o incluso de vestigios de operaciones del cráneo, o sea, de no cráneos rotos, sino cráneos intervenidos quirúrgicamente para liberar la presión en determinados puntos, eso lo saben los médicos mejor que yo, pero que hay restos y vestigios arqueológicos que dicen que ya controlaban determinadas técnicas y de historia. Es evidente que de ahí para acá, pues todo, ¿no? Todo lo que serían los avances o los elementos interesantes. Los indostaníes, por ejemplo, ya sabéis, la zona indostaní ahora mismo está siempre en guerra, Irán, Irak, toda esa parte y zona que sería el nacimiento de la civilización, ¿no? Ya encontramos en la antigüedad las primeras políticas de promoción comunitaria de la salud. Os recuerdo que la salud siempre dice salud, y uno piensa, el médico, me pongo malo, voy y a ver qué me pasa. Eso es un cachito de la salud, pero por ejemplo el hecho de que haya una separación entre el agua que tú te bebes y el agua residual, el que haya una recogida de basura, el que haya, no sé si me estoy explicando, todo eso es salud también, lo que hablamos de salud comunitaria, salud ambiental, es decir, el concepto es mucho más grande, bastante más grande. Ya tenemos vestigios de esa salud comunitaria en esos pueblos. Un elemento muy interesante, por ejemplo, la ley mosaica. La ley mosaica, que ya sabéis que es la ley por la que se regiría especialmente el pueblo judío más antiguo, aunque todavía sabéis que hay grupos que lo siguen a rajatabla, es más difícil de encontrar, pero siguen a rajatabla. Esa ley mosaica tiene dentro, entre muchos de los códigos que tiene, códigos de higiene escritos. Es decir, si os dais cuenta, muchas religiones antiguas te dicen lo que debes de comer, lo que no debes de comer, o cuántas veces te tienes que lavar, si te tienes que lavar las manos, si te tienes que lavar los pies, si te tienes que duchar. Por ejemplo, la circuncisión. ¿Se está entendiendo? Si son procesos que tienen un sentido, vamos a llamarlo, religioso, simbólico, metafísico, pero al mismo tiempo son códigos sanitarios también, tienen un sentido sanitario, tienen un porqué y una explicación, ¿vale? Bueno, vais a encontrar muchísimos más ejemplos, ¿no? Algunos de los que yo estoy contando creo que no vienen ni en el libro, pero yo lo voy contando también. Si nos vamos ya a lo que es Grecia y Roma, vais a encontrar sobre todo la insistencia por el libro de los griegos en la higiene individual y el ejercicio. Eso es muy importante. ¿Vosotros conocéis el juramento este que hacen los médicos, el juramento hipocrático? Puede ser juramento hipocrático, sí. Hipócrates era el que, digamos, da inicio a lo que es el concepto de medicina moderna, vamos a llamarlo moderna, y llega a definir incluso la vejez. Decía que la vejez era una enfermedad, un proceso, creo que llega a decir que era enfermedad por el cual el ser humano pierde calor y humedad. Por eso cuando uno se muere está frío y está rígido y está seco, ¿vale? Ese era el concepto que nos daba Hipócrates. Solución. La solución era hacer ejercicio y beber mucha agua. No me lo he inventado, que es verdad. Es lo mismo que te dice el médico de ahora.
Exacto, exacto. Entonces, hoy hablamos de bueno, hablaban ellos de mens sana in corpore sano, ¿no? Mente y cuerpo en armonía, ¿no? Que son elementos sanos. Por eso os pone aquí higiene individual, el ejercicio físico, el deporte, son los que abanderan, ¿no? El nacimiento de los primeros deportes y el tema incluso de los Juegos Olímpicos, sí, tiene un sentido, ¿vale? En esa cultura. En Roma, bueno, pues destacarán además, y se lo debemos a ellos, todo esto de las infraestructuras para la salud pública, es decir, los saneamientos, los acueductos. Fijaros que el acueducto lo que posibilitaba que desde el manantial o yacimiento de agua llegase agua limpia, ¿vale?, por una vía a una urbe y la gente pudiese allí pues recoger agua y beberla, ¿vale? Y además era constante el fluir de agua, ¿vale? Era como un río que construían ellos, pero de agua pura. Y por otro lado iba en lo que era la parte de desperdicio, de aguas negras, aguas oscuras, que tenían que salir fuera de donde estaban la gente, ¿no? Ese concepto de saneamiento, ten en cuenta que Roma, la gran Roma, estamos hablando de la Roma imperial, etcétera, etcétera, hablamos de las primeras sistemas de saneamiento y alcantarillado que se conocen en la historia de la humanidad, y son una pasada. Estamos hablando de obras de ingeniería impresionante en torno a todo lo que tenía que ver con la salud pública, ¿vale? Concepto de salud pública, le digo, muy, muy vinculado dentro de lo que era la antigua Roma. En la Edad Media, éramos unos cocinetes y unos guarretes. No puedo decir otra cosa, a excepción de los árabes, donde nosotros nos encontrábamos. Recordad que durante la Edad Media, ya hasta a lo último, ya casi prácticamente, que con el tema de la caída de Granada, Andalucía prácticamente había sido una región dentro de la influencia árabe y por tanto de las costumbres de higiene árabe, que era para empezar a lavarse, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Los baños árabes, lavarse las manos antes de comer, recordar cómo se come, ¿no?, con la comida árabe. Sí, todo ese tipo de elementos era muy importante. Eso significaba por prevención de enfermedades, de transmisión de entre unos y otros, y mil historias más, las diarreas, todo eso pues, se podían prevenir simplemente con esas costumbres, además llevadas a rajatabla porque era una cuestión religiosa. ¿Qué encontramos en el resto del mundo? Los denominados bárbaros y pueblos también cristianos, etcétera, etcétera, pues que tenían una aversión al agua horrorosa. Si uno se lavaba, pues prácticamente cuando se moría porque lo lavaban, o cuando estaba muy, muy enfermito, que el médico le decía que se tenía que duchar, lavar o tomar un baño y era como un castigo. Ahí tenemos personajes. Hay gente que dice que lo que yo voy a contar está documentado y hay gente que dice que ahora hay dudas, pero decían que Isabel la Católica se jactaba de haber tenido durante toda su vida la misma ropa interior. Entenderme que ropa interior no es una braga o un sujetador, sino era como una camisola blanca. Bueno, blanca sería en origen. Estoy yo pensando que si lleva toda la vida con ella, blanca no puede ser. Pero ella se jactaba de no haberse lavado nunca ni haberse cambiado de su pureza, no sé cómo llamarlo, pero su honra de no haberse quitado nunca esa prenda, ¿no? Hay gente que te explica que es verdad y hay gente que a mí me ha dicho que ya hay dudas de que eso sea así. Pero más o menos el ejemplo, ¿no? Sí, ya digo, destaca su retroceso general en toda la Edad Media, salvo las zonas de influencia árabe, ¿verdad? El Estado moderno, vale, salimos ya de la Edad Media, nos metemos ya en otra historia, y hasta el siglo XX, pues evidentemente ahí es donde tenemos todo el despegue, ¿vale? Y la consolidación de las cuestiones higiénico-sanitarias, cada región del mundo en diferentes niveles, pero llega un momento en que todo eso pues, se va sincronizando. Fijaros, por ejemplo, ahora con el tema del COVID. El COVID es una enfermedad que afecta a nivel internacional y se marcan directrices a través de la OMS más o menos acertadas, más o menos politizadas, más o menos con mucha historia, pero hay ya un concepto de salud que es global, que es mundial, ¿vale? Luego cada país hace lo que quiere, ¿no? Pero ya sabemos que sí es verdad que existe ese concepto ya más hormonizado, ¿no? Bueno, si seguimos con la historia de salud, el libro también hace hincapié en lo que es la parte de la historia española, y parte desde el franquismo para acá, desde la dictadura. Bueno, durante la dictadura, ¿por qué se utiliza como referente la dictadura? Porque parte de la legislación que hoy conservamos tuvo como punto de partida o tuvo como antecedentes inmediatos lo que se legisló, lo que se reguló en aquellos años.
¿vale? Por ejemplo, el Fuero del Trabajo, que se crea en 1938, regulaba la cobertura sanitaria del trabajador. Cuidado, de aquella manera. Recordad que luego esto va a tener una evolución hacia el universalismo que todavía no lo tenemos aquí, ¿vale? Se contemplaba con otros infortunios, evidentemente el Fuero del Trabajo cubría el aspecto sanitario, pero en verdad era todo. Cubría eso, cubría vejez, validez, maternidad, accidente de trabajo, enfermedades profesionales, tuberculosis. En aquel momento era algo muy fuerte, muy social, muy vivo, ¿vale? El tema de la tuberculosis y el paro forzoso. Ten en cuenta que incluso si a poco que buceéis por la historia de aquí de Sevilla vais a encontrar hospitales de tuberculosos, pero de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, de Madrid, nos da igual donde nos vayamos. Fijaros lo importante que era. Hicieran espacio específico de atención sanitaria, ¿vale? A personas y a sus familiares que estaban aquejados de esa tuberculosis, que entonces en algunos momentos de la historia pues era sin supervivencia. Otras sí, ¿no? Otras se va adelantando. Normalmente dependía de la medicina que tú pudieras pagar, ¿vale? Como siempre. En aquel tiempo se crea lo que hoy es la seguridad social, o por lo menos la base misma, que es la ley de base de la seguridad social que se creó en 1963. Os recuerdo por la fecha que estamos en la segunda parte, segundo periodo del franquismo, que ya sabéis que se llama tecnocracia, que en esa época está el Opus Dei, que están trayendo formación de gente con formación en Europa, están trayendo las políticas que en ese momento son puras del estado de bienestar en Francia, Alemania, en otros países, las están imitando aquí en España, ¿vale? Os recuerdo, aquí no hay estado de bienestar porque ni siquiera hay estado de libertades o estado constitucional que ya hemos explicado, ¿vale? Pero sí es verdad que en ese momento los denominados tecnócratas imitaban esas políticas porque entendían que era lo que estaba de moda, era fuerte en Europa y lo intentaban aplicar aquí en España y yo me alegro de que la imitaran, la verdad, porque si no hoy día no hubiésemos tenido muchas de las cositas que pudieron salvarse a partir de la Constitución. Cosas importantes. Llega la Constitución, llegamos a un periodo democrático y lo que se hace es aquellos aspectos que van en la línea de lo social se van a intentar mantener, ¿vale? Se van a intentar desarrollar. ¿Por qué? Porque España, os recuerdo, en la Constitución de 1978 aspiraba y aspiró a equipararse a los países socialmente más avanzados de Europa. Eso significaba mirar de tú a tú al estado de bienestar e intentar consolidarlo en España. El problema que tendrá España en 1978, que ya lo hemos explicado en el tema 1, que cuando nosotros nos subimos al caballo del estado de bienestar, en términos de derechos y ya cosas serias, nos damos cuenta de que, o nos daremos cuenta de que el resto del mundo ya está en crisis con el estado de bienestar, ¿vale? Que a partir del 73 hablamos de crisis formal y ya en los años 80 políticas neoliberales pura y dura con Thatcher y Ronald Reagan, ¿vale? Y toda la influencia que eso va a generar a nivel mundial que hoy las hemos heredado, es decir, todo lo que tenemos viene de ahí, ¿vale? No es nada bueno socialmente hablando, es todo negativo. Claro, subirte al carro de una cosa que viene ya en retroceso nos deja como cojísimo, ¿vale? Por eso hablamos, decía mi maestro, que en vez de estado de bienestar habíamos conseguido un estado de regular estar, porque ahí no habíamos llegado hasta regular estar, no hemos llegado al estado de bienestar completo, ¿no? Pero es verdad que se consolida. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sabemos? Porque ya en el propio artículo 1, que lo hemos dicho también en varias ocasiones, de nuestra Constitución, España, cuando se define como Estado social y democrático de derecho. Y le pone la palabra social por delante y es lo primero que viene en nuestra definición de Estado. ¿Vale? Eso está consensuado por todas las sensibilidades políticas que existían en España y que alabaron esa Constitución y que votaron, y por todos los españoles que votaron la Constitución. Ojo, casi nada, ¿eh? Casi nada. ¿Vale? Y el concepto lo tenían claro, o lo teníamos claro los españoles en aquella fecha, ¿no? Sí, porque ahora no. Ahora hay mucha historia, mucha tontería, y lo de social se le va en la pinza a nuestros representantes y a muchas ideologías y se les olvida, la democracia también. En esa línea surgieron el Pacto de Toledo o los Pactos de Toledo, ¿vale? Voy a explicar un poquito lo del Pacto de Toledo, que creo que es importante, lo vamos a explicar porque es un contexto donde se empiezan a tomar decisiones muy importantes y sobre todo a consolidar decisiones de tipo social
que van a implicar el bienestar de los españoles cuando funciona el pacto, porque ha habido épocas en que el Pacto de Toledo no ha funcionado, ¿vale? O se ha paralizado. Se denomina Pacto de Toledo a la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de España, ¿vale? Durante una sesión que se celebra en 1995, fijaros, 1995, del 78 hasta el 1995. Del documento previamente aprobado por la Comisión de Presupuestos, también de marzo de 1995, referente al análisis de los problemas estructurales del sistema de la seguridad social y de las principales reformas que deberían acometerse. Esto es como un intento de modernizar la parte social desde el punto de vista de la seguridad social y la cobertura de derechos que se da a los españoles. Claro, si este Pacto de Toledo, a mí me recuerda mucho el Instituto de Reformas Sociales, a la Comisión de Reformas Sociales, hubiese funcionado al 100%, estaríamos hablando de otra cosa, pero claro, este tipo de historias van al son de quienes en ese momento se identifican con esa sensibilidad, de quienes gobiernan, de quienes participan. Entonces, como esto va dando bandazos, pues no se sabe muy bien hacia dónde va o cómo camina en muchas ocasiones. Por eso digo que ha habido época... Aquí, cuando se hace el Pacto de Toledo, no. Cuando se hace el Pacto de Toledo, evidentemente hay bandazos, pero hay un consenso, hay un acuerdo. ¿Vale? Por eso es tan importante el Pacto de Toledo y todo el mundo, tanto los partidos más de izquierda, más de derecha, cuando quieren hablar de algo social, pueden tirar del Pacto de Toledo porque lo firmaron. Entonces, según el Pacto de Toledo no se está obedeciendo al Pacto de Toledo, pueden argumentar del Pacto de Toledo porque están legitimados, ¿no? Sobre todo, ya digo, quienes estaban en ese momento en el INDI. ¿Qué contenido? Para que veáis un poco la importancia, ¿vale? No vamos a explicar mucho más. El contenido, separación y clarificación de las fuentes de financiación, que esto es fundamental. Si esto lo tiene claro, se puede financiar el sistema de la seguridad social. Pensad que el sistema de la seguridad social es todas las prestaciones, pensiones, pero ojo, por ahí también viene el acceso al sistema sanitario, que es el que estamos explicando. ¿Vais viendo por dónde voy? De aquí, ¿vale? Constitución de reserva, mejora de las bases de cotización, porque fijaros que las bases están todo el tiempo en constante discusión o replanteamiento, ¿vale? Ahora incluso la Comisión Europea ha pedido que se rehagan o se redefinan los años de cotización a España, etcétera, etcétera. Este tipo de historias pueden ser, depende de cómo lo interpretemos, positivo o un horror terrible, ¿vale? Pero claro, la idea es ponerse, ojalá, en la parte del trabajador, que normalmente no se pone. Financiación de los regímenes especiales. Ya sabéis que hay una serie de regímenes especiales que están tendiendo, han tendido en los últimos años a desaparecer. Mejora de los mecanismos de recaudación, simplificación e integración de regímenes especiales, que es esto que se está haciendo en los últimos años. Integración de la gestión, evolución de las cotizaciones, equidad y contributividad del sistema. Ojalá fuera realmente equidad y contributividad del sistema. Pensad que la base de eso no es lo que uno recibe, sino lo que uno aporta. Y estamos hablando de los impuestos, que hemos hablado mucho de una injusticia contributiva, retributiva y fiscal horrorosa que penaliza al que menos tiene, siempre, ¿vale? Que son los que sostienen el sistema. Eso es muy importante. Equidad, bueno, edad de jubilación, ya sabéis que esto también varía. Aquí no lo vamos a explicar. De hecho, ahora mismo está en cambio, va en función del conjunto de sujetos que va haciendo, que se van jubilando. Y hay países, por ejemplo, que tienen incluso diferencias de género, no las vamos a explicar aquí, pero los hombres se jubilan a una edad y las mujeres a otra, ¿vale? Normalmente los hombres más tarde que las mujeres, incluso en países europeos, incluso, ¿vale? Para que vean que esto es muy subjetivo, ¿vale? Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, reforzamiento del principio de solidaridad. Por lo del poder adquisitivo de las pensiones, una de las mejores cosas del Pacto de Toledo fue que se intentara asegurar que los pensionistas, no ya que cobraran más, que ojalá hubiese sido ese el trato, que todos los años hubiesen mejorado su pensión, sino que al menos no perdiesen poder adquisitivo. Ya sabéis lo que es el poder adquisitivo, va en función del IPC. El IPC es el índice de precios al consumo o lo que las cosas cuestan. Bueno, ya sabéis que ahora mismo estamos en una época inflacionaria horrorosa donde los precios están muy altos. ¿Qué significa que están muy altos? Que si tú no subes, verás, hay inflación, es que la gente siempre habla de inflación con trampa. Y como estamos en la universidad, quitamos las trampas. Inflación se produce cuando suben los precios y no suben los salarios en igualdad. Si a ti te suben las pensiones o te suben los salarios al mismo tiempo que suben los precios, tú con lo que cobras sigues comprando lo mismo. Eres igual de rico o de pobre, vamos a decirlo así.
Pero si los precios suben y los salarios se quedan estancados, con lo que yo tengo ya no puedo comprar lo mismo. O bien me pido préstamo, o bien vais viendo, esto da dinero a la banca, da dinero a otra gente. Vais viendo, y esta gente que tiene los precios más altos, pues también se enriquece. Y tú, querer que no tiene nada, y los quieres, pues te tiene que aviar y darle dinero a todo el mundo menos para ti. ¿Vale? Eso se llama inflación. ¿Vale? Ese es el problema. ¿Qué acordaron aquí? Aquí acordaron que se tenía que corregir. Es decir, lo que no podía ser que tú tuvieras una pensión y que cada año fuese más pobre, sino intentar no perder poder adquisitivo, ¿vale? Es decir, si el IPC, imaginaros, va a subir un 1%, pues las pensiones deberían de ajustarse. Y por eso muchas veces, no sé si habéis visto que dicen, el gobierno va a dar una paga, normalmente ahora cerca de Navidad, a los pensionistas muchas veces son pagas ridículas, de 10 euros, 20 euros, 100 euros. ¿Eso qué paga? Bueno, ya me he pasado. ¿Qué paga es esa? Pues en verdad es que cuando se les reajustó la pensión, se hace sobre una previsión hipotética de IPC del año que empieza. Y te dicen, bueno, pues este año intuimos, creemos, nos dicen los macromarcadores económicos que va a subir un 1%. Pero ¿qué ocurre si sube un 1,2%? Que te dice el Pacto de Toledo que eso no lo puedes dejar escapar, por eso lo tienes que resarcir. Y a finales de año, como ha subido en 1,2, el 0,2, que está equivocado, oye, siempre se equivocan por abajo, ¿vale? Se lo tienes que dar a los pensionistas porque es suyo, porque está aquí. ¿Se va entendiendo? Esos son reajustes interesantísimos. Mejora de la gestión, sistemas complementarios, análisis y seguimiento de la propia evolución del sistema. Este Pacto de Toledo podría ser una entidad súper guay, súper vigilante de los derechos de las personas si no estuviera tan politizado y no estuviera tan limitado por la propia política española. Ojalá el Pacto de Toledo no lo llevaran políticos, sería la monda lironda. Sería la monda lironda. Bueno, el libro también os habla del trabajo social sanitario. Es decir, dentro del sistema sanitario está la presencia del trabajador social. De hecho, para que vosotros os hagáis una idea, el sistema sanitario es el segundo contexto donde más trabajadores sociales trabajan. Primero es el sistema de servicios sociales públicos y privados, y en el segundo sistema donde más trabajadores sociales hay es en el sistema sanitario. ¿Vale? Es muy importante, muy importante. Además está súper vinculado a la propia historia y evolución, ya veremos en otras asignaturas y estaréis intuyendo por ahí a la propia evolución del trabajo social, ¿vale? Entonces os habla un poco de que quienes pueden, o nosotros, ¿no? La vinculación que tenemos nosotros con el derecho a la salud es desde tres esferas importantes. La propia disciplina del trabajo social, que ya buscamos el acceso al bienestar y el derecho a la salud, desde los propios servicios sociales por la conexión que tienen con el sistema sanitario y desde dentro, que os decía, del propio sistema de salud, donde vamos a encontrar también al propio colectivo de trabajadores sociales, ¿vale? Ahora mismo el colectivo de trabajadores sociales está como personal no sanitario, pero estamos pendientes de que ya nos reconozcan como personal sanitario. Es un salto importantísimo, ¿vale? Porque si hay que pararnos a otras titulaciones y a otras ramas del saber que tienen determinadas posiciones o privilegios dentro del sistema que todavía el trabajador social pues no las tiene, ¿vale? Pero es evidente que contribuye al derecho a la salud y a garantizar la salud desde otros aspectos donde, por ejemplo, un médico o una enfermera o un enfermero no son capaces de garantizar, ¿vale? Que son desde la parte social nuestra, que también es salud. Lo digo para que veáis un poco el concepto que nosotros tenemos y que manejamos, que es perfectamente complementario con el campo médico-sanitario o sanitario en general, ¿vale? Ese trabajo social sanitario, bueno, el libro va explicando cositas, ¿no? Para que la vayamos entendiendo, implica la intervención o se buscaría una intervención individual o colectiva, según se trate de los casos, de familias, grupos o comunidades, pero en esa vinculación, o bien en el derecho de acceso a la salud, o en garantizar aspectos de salud que requieren esos individuos, grupos y comunidades. ¿Vale? No es de extrañar que muchas veces cuando se va a dar una charla sobre prevención que digo yo, de alcoholismo temprano, tabaquismo, ludopatía, y manden desde el centro de salud a alguien a un instituto, muchas veces quien da la charla es la trabajadora social o el trabajador social.
porque tiene ese enlace con la comunidad, esas referencias, tiene esos conocimientos, se va entendiendo. Entonces, normalmente va un trabajador social, puede ir también médico, pueden ir enfermeros, pueden ir, se va viendo ese tipo, pueden ir policías, pueden ir guardias civiles, pero técnicamente va a haber presencia también de alguien de lo social. Trabajo social sanitario se implica en prácticamente la totalidad de los elementos que tienen que ver con el sistema sanitario, es decir, la gestión de las gerencias sanitarias, ¿vale? Eso hay normativa y demás. Si estuviese opacitando para el tema de trabajo social sanitario, todo esto lo tendríais que saber. Planificación de prestaciones, seguimiento del propio funcionamiento, siempre entendérmelo, no de la parte que haga el médico, de la parte que haga el enfermero, sino de la parte que tiene que hacer trabajo social, proyección de futuras necesidades, planificación de futuras necesidades. Fijaros, por ejemplo, como es curioso, ya no solamente que haya una unidad de trabajo social en los hospitales, en centros de día, centros de especialidades, sino que incluso la hay en determinada, bueno, en salud mental, por supuestísimo, sino encontrar trabajadores sociales con despachos fijos, concretos, en áreas hospitalarias aquí en Sevilla, por ejemplo, en la zona de ictus. ¿Por qué? Porque saben que cuando se produce un ictus y se produce una situación familiar que es desastrosa, caótica, que es sobrevenida, y a partir de ahí se requieren un montón de apoyos sociales, familiares, de intervención, de orientación, de recursos complementarios, que se sabe que a partir de ese momento se van a tener que articular. Pues digo que estamos en muchos sitios, en muchas partes, no se nos conoce tanto, pero estamos ahí articulados. Muchas veces viene la trabajadora social y se tiene que presentar a la familia. Oh, soy la trabajadora social, ¿usted me va a mandar las pastillas? No, venga a comer despacho que yo le voy a explicar lo que vamos a hacer. Va la trabajadora social a buscar a esos, en este caso, usuarios o pacientes, que en el sistema sanitario le llamamos pacientes, y se los llevan y empiezan a trabajar con ellos otros aspectos que no son los médicos, evidentemente, pero tienen que ver con todo el proceso de salud. Sí. Pues lo que has comentado antes, que no está considerado dentro del tema como sanitario, es por eso porque hay tan poco personal especializado en eso. Por ejemplo, en los hospitales hay una trabajadora social, en un centro de salud hay una, que hay muy poco personal dedicado a eso. Hay muy poco, ¿Es por ese motivo o por qué? No, no es por ese motivo, en verdad es una cobertura de plaza. Ten en cuenta que, por ejemplo, las primeras oposiciones a trabajo social de salud, oposiciones, y no significa que no hubiese trabajadores sociales en el sistema andaluz de salud. Las primeras oposiciones se convocan en el año, espérate, te lo voy a decir porque yo se las preparé a mis estudiantes. En el año 97, 99, pues tuvo que ser en el año 98, 99, las primeras. Si todo el personal que había en la Junta de Andalucía de Trabajo Social no era funcionario. ¿Se va entendiendo? Entonces, ahí hubo la primera, digamos, consolidación fuerte de plaza del sistema andaluz de salud, estamos hablando de trabajo social puro y duro, ¿vale? A partir de ahí han venido más historias. Pero en verdad es una dotación del sistema. Esto es como, por ejemplo, los equipos que hay de valoración, los equipos de apoyo que hay educativos en los colegios, qué trabajadores sociales hay, qué ratio hay de cobertura. Si debería de haber al menos 2 o 3 trabajadores sociales por centro. Por la cantidad de historias familiares que hay, paralelas al sistema educativo, que el maestro no puede llegar, el pedagogo no puede llegar y el psicólogo no puede llegar, por más que quiera, porque estamos hablando del entorno social y familiar. Se va entendiendo todos esos aspectos, ojalá dotase de todos los trabajadores sociales que hacen falta. Habría pleno empleo de largo en la profesión, nada más metiendo en los colegios. Pero en verdad no es porque sea personal no sanitario, porque por ejemplo celadores es un personal no sanitario, ¿no? Y celadores están los que necesitan. Y las bolsas de celador iban tirando. Entonces el problema es darle a eso entidad, darle cuerpo y dotarlo realmente de la importancia que tiene, la tiene dentro del sistema. Garantizar, por ejemplo, entre las funciones, ¿no? Garantizar la continuidad asistencial, ya lo hemos explicado antes. Es decir, oye, mira, tú vienes aquí, yo te curo, tienes una enfermedad o te has caído, tienes un accidente, vienes de urgencia, yo te apaño lo que sea, te pongo unos puntos, ¿Usted dónde vive? No, yo vivo en la calle. Ni usted se va a tomar la medicina esta, porque esto le puede provocar una infección, que si le provoca una infección, la próxima vez que venga usted por ahí le tengo que amputar la pierna. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No. Trabajador social, ya tienes que llamar, el médico tiene que llamar trabajador social, porque eso va mucho más allá de sus competencias y su capacidad. Entonces ahí no llega, entonces tenemos que articular otro tipo de medidas, ¿no? Principal instrumento, evidentemente, nuestro técnico es el informe social, que es complementario al informe médico. El
Recordad que nosotros hacemos informes sociales, en esta asignatura no la vamos a explicar, la explicaremos en la asignatura de Fundamentos del Trabajo Social, en el último tema que demos, veremos los instrumentos. Trabaja también las dimensiones sociales y económicas del usuario donde el médico no llega y que garantiza el acceso a las prestaciones sanitarias y a la salud, condiciones de pobreza, problemas de tipo educativo formativo, problemas de salud mental, problemas de relaciones, problemas de adicciones, problemas de... Todo eso, si tú llegas al médico y le dices a una persona, usted se tiene que tomar estas pastillas porque sin estas pastillas usted no puede vivir o no puede estar, y resulta que la persona presenta unas patologías serias de salud mental y no vive con nadie, pues ¿qué hacemos? Porque el médico sabe que cuando salga por esa puerta se acabó, no hay más nada que hacer. Pues ahí entra el trabajador social, entra nuestra función, ¿no? Estrecha relación con los servicios sociales, estrechísima, ¿vale? La capacidad de inclusión social del sistema sanitario depende prácticamente casi en exclusiva del propio trabajador social, ¿vale? Todo ese juego, esto es como, por ejemplo, llega una persona que se quiere quitar de la droga y oye, a ti con productos químicos, farmacológicos, farmacéuticos y determinados tratamientos, un psicólogo, un psiquiatra y un médico te puede deshabituar, químicamente hablando, no sé si me estoy explicando. Y te dice, mira, hasta aquí llega mi saber, yo ya le quita la droga del cuerpo y ahora te lo da a ti. Y dice, ya, que tire para adelante, ya no tiene droga, no, ya tiene droga, no. La ha quitado del cuerpo, ahora vaya a pincharse o a chutarse o a buscar otra dosis. Y ahí es donde entramos nosotros, porque claro, estamos hablando mucho más allá de la propia parte médico-farmacéutica, ¿no? Funciones generales del trabajador social, sanitario, garantizar el acceso y permanencia del usuario en el propio sistema sanitario, accesibilidad, etcétera, etcétera. Muchas veces decimos, oye, mira, yo que soy una persona que no tengo papeles y tenía un accidente, a mí me pueden atender, mira, a ti te pueden atender, bueno, hay comunidades autónomas que te van a poner muchas pegas, pero te pueden atender si se dan estas circunstancias. Muchas veces una orientación. Oiga, mire usted, que es que yo vengo de otro país, estoy enfermo, estoy trabajando en el campo, en la fresa, y sin contrato ni nada, y he sufrido un accidente y me han traído al centro de salud, pero yo no sé explicar mis dolores o lo que me ha pasado, mis antecedentes médicos. Parece una tontería, pero muchas veces el trabajador social contacta con determinados recursos de traducción que hacen que se salven vidas. O sea, cosas de este tipo, o sea, va más allá, ¿no? Va más allá de lo puramente médico-farmacéutico, que ya es fundamental. Promocionar hábitos y pautas saludables y preventivos, por ejemplo, en juventud, tema de prostitución, tema tema de hábitos no saludables, tema de sexualidad, tema de todo eso puede proporcionar orientaciones el trabajador social, ¿vale? Y sobre todo con un colectivo que se prevén que puedan ser de riesgo, ¿vale? O si hablamos de prevención, sobre todo la primaria y la secundaria, incluso la terciaria, que son los 3 grandes niveles, ¿vale? Depende de los colectivos. Detectar y diagnosticar el propio maltrato. Oye, mira, yo soy el médico que estoy aquí en la 3.ª vez que me llega esta familia con el niño y el niño está chocado, pero es que siempre está chocado en sitios muy raros, con cardenales, en sitios muy extraños. Y lo que a mí me cuenta el padre y me cuenta la madre no encaja. Y yo todavía como médico entiendo que ese cardenal o esa herida no es normal. Yo tengo sospecha de... Activo los protocolos, activo los programas, y automáticamente ya por la puerta va a aparecer un trabajador social, una trabajadora social, que va a coger al padre y la madre y se va a sentar con ellos y va a decir, ¿qué le ha pasado al niño? Se va entendiendo, porque ya empezamos a jugar con otras reglas, ¿no? Estableciendo tipo, grado y antecedentes. Determinar el estado de las relaciones sociales y familiares del usuario y sobre todo la conexión que tengan con la parte sanitaria, ¿vale? Planificación, implementación y evaluación de la propia intervención coordinada con el equipo de salud. Esto es fundamental, ¿vale? Porque si no estamos diciendo tonterías, recordad que siempre estamos trabajando dentro del sistema sanitario. Entonces parte de equipo o responde a una estrategia de equipo con unas directrices que se van marcando, por ejemplo, por el médico de referencia, por el terapeuta o por quien sea un rehabilitador, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, yo necesito que esta persona venga a rehabilitación los lunes, los miércoles y los viernes, 2 horas por lo menos. ¿Por qué? Pues mire usted, porque ese de ISTU que le ha dado el ISTU y en los 6 primeros meses, 3 primeros meses, 4 primeros meses, si no tiene estimulación, es irrecuperable. Y tiene que venir. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que no tiene coche, no tiene familia, vive en un pueblo muy alejado, está con su pareja es una señora, un señor mayor, no puede traerlo, no puede. ¿Qué hacemos? Vamos a articular la ambulancia, vamos a tener el recurso, vamos a articular en que la acompañe, vamos a... Todo este tipo. La amplitud, Sí, del abanico de posibilidades. Todo. Hay mucho paro dentro del trabajo social. Hay mucho paro en general.
el trabajo social no es uno de los colectivos que más paro tiene, pero desde luego, ojalá Lo que estamos hablando es el trabajo social sanitario. Sí, solamente un cachito muy chico, pero muy chico es una bola. Ni siquiera en el de educación hemos hablado del trabajo social dentro de los colegios, porque para empezar, en Andalucía, trabajadores sociales adscritos a los sistemas educativos como tal dentro de los centros no existen. No están en los equipos. Bueno, la orientadora hace lo que, vamos, entenderme, no estoy criticando a la orientadora, es que eso es muy limitado. Estamos hablando, ¿cuántas familias tiene un colegio? ¿1000 familias? Me estoy siendo súper bajo. 1000 familias, ¿cuántos problemas pueden tener 1000 familias? ¿Cuántos trabajadores sociales harían falta nada para enterarte de si tiene problemas un niño en su casa? Y depende es que la zona, muchísimas historias. Mucho. O sea, si realmente quisiésemos, vamos a hablar de quisiésemos, proteger toda la población realmente y dotarla, para empezar se crearía una cantidad de empleo tremendo, habría una cobertura de necesidades maravillosa y además toda esa gente compraría, crearía riqueza, las empresas funcionarían, se pagarían impuestos, ganaría el Estado, la empresa, los trabajadores y las familias atendidas. Pero no nos entra en la cabeza. Eso no nos entra en la cabeza. Bueno, campos específicos que vaya a encontrar muy específicos del trabajo social, y con esto vamos a terminar. Hasta aquí vamos a llegar hoy con el sistema sanitario. Por ejemplo, la atención en situaciones de crisis. Siempre decimos, crisis. ¿Quiénes intervienen? Bueno, hay crisis médica, mandamos a los bomberos con los perros, a la policía con los perros, pero es que hay muchas más formas de crisis. Os pongo el tema del 11M de Madrid, recordad los atentados, que había montones, decían los psicólogos, no era correcto, había más trabajadores sociales que psicólogos atendiendo a las familias, en el tanatorio de la M30 y otros sanatorios. Lo que pasa es que las periodistas no tienen por qué saber esto, pero una lástima porque se hubiese visibilizado mucho la profesión, porque se activaron todos los protocolos de emergencia de los servicios sociales de Madrid y allí hay más trabajadores sociales que psicólogos, bastantes más, ¿vale? Y casi todos eran trabajadores sociales. Tenemos metodologías específicas con modelos específicos de intervención en crisis, ¿vale? Tenemos hasta una comisión de intervención y atención en crisis en el Colegio de Trabajo Social. Se están montando másteres de atención sociosanitaria y de intervención de emergencia sociosanitaria. Todo eso está ahora mismo muy fuerte, ¿vale? Se están mandando en la frontera con Polonia, sabéis lo que está pasando, ¿no? Allí hay ahora mismo trabajadores sociales de SAMU y personal de SAMU funcionando, enviados desde aquí, desde Sevilla. Están allí trabajando en emergencia. No estamos hablando solamente de médicos, policías, bomberos, sino trabajadores sociales. Psicólogos también los habrá. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Estamos hablando de muchísimas cosas. Cuando bajaban los aviones al aeropuerto de Madrid, de Torrejón de Ardoz, que venían de Afganistán cargados con las familias que habían salido de ese país a última hora y pisaban esa pista, la gente que los recibía, que era Cruz Roja, era, una de ellas, de Norte doctora conmigo, trabajadora social. No sé si me estoy explicando, es decir, estamos en muchos elementos que tienen que ver con atenciones de emergencia, de crisis. Hombre, por supuestísimo la violencia de género. Si os gusta este tema y queréis controlarlo, porque a nivel profesional os llama la atención, mirad esta normativa que es la Ley Orgánica 1/2004, pero especialmente los reales decretos y órdenes que se desarrollan a partir del mismo, porque incluyen protocolos de intervención y actuación por parte de los profesionales, incluyendo el propio trabajo social, que son una pasada, están súper bien hechos y se están ayudando a muchísimas personas. Eso es mejorable, esto es como todo, ¿vale? Pero pensad que antes no existían esos protocolos ni nada de esto que estamos contando, ¿vale? En el concepto de salud comunitaria, he puesto ejemplo antes de hablar los colegios y hablar los institutos, pero se puede trabajar con muchísimos colectivos en la comunidad que por cuestiones necesarias y de preventiva o de promoción pueden requerir orientaciones desde el punto de vista sanitario de un trabajador social. Ciclo vital, bueno, todo lo que es el ciclo vital, la evolución de la dependencia, vulnerabilidad, discapacidad. Vais viendo todo ese abanico de necesidades y de requerimientos de intervención, pues está el trabajo social. Y muy importante las derivaciones de la intervención. Oye, cuando esto no tiene que estar en el sistema sanitario, sí que nos lo tenemos que llevar ya a un servicio social comunitario o un servicio social especializado, porque ya es un tema de servicios sociales. Esa conexión directa, pues fácil, trabajo social, por teléfono y ya está hecho. Entonces es muy importante tener siempre ese enlace o esa presencia, ¿vale?
Bueno, lo que vamos a hacer, porque ahora viene el concepto de salud pública, bueno, voy a iniciar un poquito del concepto de salud pública, a sanidad pública. Claro, la sanidad pública es que la sanidad sea pública. Pues claro, ya hemos dicho que hay países, hay contextos donde esto no se ha desarrollado. Pero si hay una normativa que dice que debería de haber un acceso, un derecho a esa sanidad a nivel mundial. A nivel internacional, lo más relevante que tenemos nosotros es la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? World Health Organization, el WHO famoso en inglés, pero nosotros lo llamamos la OMS, que se creó en 1946, es una organización muy importante, ahora está muy en tela de juicio por la forma en que ha actuado con el COVID-19 y muchas historias, pero sigue siendo la Organización Mundial de la Salud, o sea, es súper importante. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, recordad que siempre la vamos a mencionar, París 1948, también se hace referencia explícita al acceso universal, acceso a la sanidad pública. En Europa, ¿qué debemos de citar? El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950. Si os dais cuenta, las fechas son siempre post Segunda Guerra Mundial, antes de la crisis del 73. Es cuando nosotros montamos los estados de bienestar y legislamos todo esto. Después de esto, poquito en todo. ¿Vale? Poquito en todo. La Carta Social Europea y otras posteriores que también van a hacer mención a los aspectos de la sanidad. Y en España, muy importante, pues ya lo sabéis, la Constitución de 1978, la ley vigente de sanidad, ¿vale? Y pensad que hay muchas modificaciones, ¿vale? Pone el libro, la ley 14 de 86, que establece la financiación pública universal y gratuita, OLE, ¿vale? Los derechos y los deberes de los ciudadanos y la descentralización a las comunidades autónomas. Hay quien dirá ole y hay quien dirá que no. Depende, porque esto depende de la comunidad autónoma que te toque. Seguramente si te vas a Navarra, te vas a País Vasco, Cataluña últimamente está más regulona, pero a lo mejor hay más trabajadores sociales. Hay más ratio de trabajadores sociales. Vais viendo, depende de donde tú ubiques, puede haber mayores listas de espera, menores listas de espera, más acceso más fácil a determinadas prestaciones o recursos, mejores coberturas más allá de las obligatorias que te marca la ley, porque tú, la comunidad autónoma, puede poner de más todo lo que quiera, lo que tiene que exigir unos mínimos que son la ley general, ¿no? Estaría la importancia también de saber que existe un sistema nacional de salud, no como en los servicios sociales, ojalá existiera un servicio nacional de servicios sociales, ¿vale? Que fueran nacionales y después, aunque hubiera competencia en las comunidades autónomas, hubiera un dictamen, una marcación nacional, no existe, ¿vale? Ya lo daremos. Ese sistema nacional de salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias de los poderes públicos y armoniza, ¿vale? Bueno, hay veces que desarmoniza, pero ya eso ya lo tienen que arreglar también. Y va a haber siempre, dentro de lo que sería el sistema, un ministerio y una persona encargada de los aspectos de salud, según cómo se llame el ministerio, ¿vale? Que establecería la propia política de salud desde la administración central. Aunque ya sabéis que luego con las competencias derivadas o dadas a las comunidades autónomas, luego hay muchísimos matices, muchas diferencias territoriales, de tipo territorial, ¿vale? Entonces no es lo mismo ir a urgencia, depende de dónde te cojas, puede ser mejor ir a urgencia o peor ir a urgencia, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, lo vamos a dejar aquí, si os parece, y el próximo día volvemos retomamos donde lo habíamos dejado en el sistema de salud y empezamos ya el siguiente tema, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir cortando y nos despedimos. Un saludo a todos y a todas. Hasta luego. Adiós. A ver si lo hacemos bien. Detenemos la grabación.